No desayuné. Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 15 de febrero de 2018. En el calendario tengan en cuenta que el día de hoy, desde el 15 de febrero hoy hasta el 21 de febrero, en China pues estará realizando la celebración del Año Nuevo Lunar. Por lo tanto, pues no habrá mayor información ni de dinámica de mercado ni en teoría desde el punto de vista de publicaciones de eventos macroeconómicos. Sin embargo, hoy tenemos algunas declaraciones realizadas por el Banco Central de este país que nos parecieron relevantes mm, presentar. Con relación a la zona euro, teníamos esperado la publicación de lo que es balanza comercial corresponde al mes de diciembre. El dato que el mercado estaba anticipando era un superávit de 22.3 billones de euros. El dato observado fue superior, 23.8. Con relación a los Estados Unidos, hoy publicaciones del índice de precio del productor. Recuerden que el de ayer era el del consumidor. Más adelante haremos un análisis un poco más detallado. Em, También tendremos la publicación del indicador manufacturero en Nueva York, el cual pues se refiere a las cifras del mes de febrero, es como una encuesta anticipada, pero también tendremos la cifra de crecimiento de la producción industrial correspondiente al mes de enero, como ustedes pueden ver. Para el de Nueva York se espera relativa estabilidad en el indicador, se mantiene cerca de las 18 unidades. Para el de producción industrial, luego de un fuerte crecimiento de cierre 2017 con 0.9% en crecimiento mensual, se espera algo de moderación para enero de este año, 0.2%. Y también en los Estados Unidos, hoy muy relevante ver la colocación de 7 billones de dólares en títulos indexados a la inflación con vencimiento a 30 años, teniendo en cuenta ayer pues el alto dato de inflación puede estar generando algo de interés por parte de los inversionistas. En Brasil se publicarán las minutas de la última reunión del Banco Central. En Colombia tendremos la publicación hacia las 11 de la mañana del dato de crecimiento correspondiente al último trimestre de 2017. En Perú teníamos eso agendado, pero en apariencia fue postergado hasta el 19 de febrero. Y más bien tendremos hoy esa publicación que fue el dato de actividad económica correspondiente al mes de diciembre, el cual estuvo por debajo de lo que el mercado había anticipado. El mercado tenía esperado 2% de crecimiento diciembre de 2017 frente al mismo mes del 2016, el dato fue solamente el 1.3%. Colombia también, hacia las 2 de la tarde, dato de actividad económica correspondiente a diciembre, pero luego de conocer a las 11 de mañana el dato de PIB de todo el trimestre, pues pierde un poco de relevancia. Y para finalizar la jornada en Colombia, en algún momento se podría conocer las cifras de confianza del consumidor, la cual ha venido mejorando, pero se mantiene en terreno negativo, mostrando debilidad del consumo de los hogares. Con relación a China, como manifestábamos, el Banco Central emitió un comunicado en el que había afirmado que los niveles de apalancamiento de la economía habían descendido debido pues a toda esa política que han venido implementando para reducir el riesgo sistémico. Sin embargo, ese nivel de apalancamiento para el Banco Central de China continúa alto, por lo tanto, mantendrá esa política en los próximos. Ayer se conoció sorpresivamente una contracción de las ventas minoristas del 0.3% frente a una expectativa de aumento del 0.2%. Esto no solamente ocurrió con los datos del mes de enero, sino que las cifras de diciembre que se habían publicado fueron revisadas a la baja. Luego de haber anunciado preliminarmente un crecimiento del 0.4%, se presentó un estancamiento, o más bien en diciembre lo que terminó ocurriendo fue un estancamiento de las ventas minoristas. Entonces, en medio de todas estas cifras positivas de crecimiento en los Estados Unidos, es llamativo ver que estas ventas del mes de diciembre, las minoristas, no fueron tan positivas, no aumentaron en diciembre y además en enero registraron contracción. Esto en cierta medida puede calmar un poco lo que ocurrió en términos de inflación. El día de ayer se conoció que la inflación del mes de enero, la inflación total fue del 0.5%, superando las expectativas que tenía el mercado de 0.3. Con esto, la inflación 12 meses no descendió como se esperaba del 2.1 al 1.9%, sino se mantuvo estable en 2.1%. Y tal vez lo más relevante en los comportamientos por rubros tiene que ver con los precios de los combustibles, los cuales aumentaron de manera acelerada durante el mes de diciembre, más de 3%, inducido por dos movimientos. El primero de ellos, sin duda, fue el aumento de los precios del petróleo, lo cual pues digamos que se estuvo corrigiendo en las últimas jornadas,
pero también se ha venido registrando un debilitamiento del valor del dólar, aumentando el costo de los precios importados. Entonces, esto explica en cierta medida ese desalineamiento que observamos en la inflación total. Sin embargo, cuando observamos la inflación básica, es decir, excluyendo los combustibles y los alimentos, también estuvo por encima de lo esperado por el mercado. Acá vamos a mirar ese indicador del día de ayer en los Estados Unidos para que se hagan una idea de la sorpresa también negativa en inflación básica. El mercado tenía una expectativa el día de ayer de el 0.2%. Ustedes ven simplemente fue 0.3. En teoría no sería muy alto. Pero cuando observamos la historia de la inflación básica mensual, toca irnos hasta el año 2005. Momento, por favor. Es un poco lento. Toca irnos a agosto del 2005 para registrar, incluso marzo del 2005 para registrar una inflación básica mensual similar. Y esto sí es muy diciente, excluyendo combustibles, excluyendo alimentos, lo que le genera al mercado un poco de incertidumbre tiene que ver con un comportamiento muy fuerte de este indicador. Ustedes pueden ver aquí básicamente que desde el año 2005 no teníamos esos indicadores tan altos de inflación básica. Por lo tanto, algunos han venido especulando que la Reserva Federal tendría que ser un poco más agresiva con relación a su manejo de política monetaria. Los mercados accionarios hoy, claramente la primera columna, una valorización generalizada. Tuvimos ayer unos buenos datos. Hubo un poco de confusión al arranque del día de ayer. Esa cifra de inflación que manifestábamos genera preocupación por lo que pueda implicar en términos de ajustes de tasa de interés por parte de la Reserva Federal, pues tuvo un impacto inicial negativo, sin duda. Los futuros ayer, cuando estábamos presentando el comité, estaban relativamente estables con algunas valorizaciones. Luego de conocer esta cifra de inflación, esos futuros revirtieron la ganancia de 0.5% y alcanzaron a marcar un negativo de menos 1%. Cuando el mercado abrió en los Estados Unidos 9:30 de la mañana, se registraba una pérdida del 0.35%. Sin embargo, en la medida que fue pasando la jornada y sobre todo en la medida que el índice VIX descendió de las 20 unidades, las acciones tuvieron en cierta medida un escenario propicio para una recuperación. Y todo esto a pesar de esa especulación en términos de tasas de interés, como mencionábamos nosotros en el comités, tal vez para el mercado en ese momento era más importante los niveles de volatilidad que lo que estaba sucediendo con relación a las tasas de los tesoros. No hay que dejar de mirar las tasas de tesoros, como veremos más adelante, se han incrementado de manera acelerada y en nuestro concepto un poco exagerada, pero lo que vimos en el mercado accionario es un claro mensaje de que los inversionistas efectivamente en apariencia confían en esa visión positiva sobre la economía y sobre las utilidades de las compañías. El día de ayer, los sectores que más se valorizaron en los Estados Unidos, lo vamos a ver aquí con el índice Standard Poor's 500, fueron los sectores de tecnología y financiero, básicamente sectores muy procíclicos y el sector o los sectores que registraron una peor dinámica estuvieron relacionados con sector de servicios públicos considerado defensivo y telecomunicaciones. Para el día de hoy los futuros están marcando valorizaciones nuevamente en los mercados de Estados Unidos con una expectativa cercana al 0.3, 0.5% para el Standard Poor's en el arranque y para el Dow Jones de casi el 1.1%. A pesar de sus datos económicos, vemos entonces en los futuros del Standard Poor's cómo se ha confirmado totalmente el cambio de tendencia. Ya nos ubicamos por encima de los 2.700 puntos y nos encaminamos hacia el nivel objetivo de los 2.750. La tendencia estructural, como vemos, ya cambió, pasó desde el terreno negativo a la parte positiva, lo que también, digamos que argumenta un poco esta nueva tendencia al alza y da mayor tranquilidad a los inversionistas que están considerando un posible reingreso en el mercado accionario.
Sumado a esto, el índice VIX se ubica por debajo de los 20 puntos, volviendo a niveles que traía durante los meses recientes. Continuamos con la temporada de entrega de resultados. A la fecha vemos como 383 empresas ya han reportado resultados, con una sorpresa del 79,9%. Nos mantenemos en línea a lo que fue la temporada anterior, pero pues por el momento sobresale lo que son resultados positivos de casi todas las compañías de tecnología y las compañías con mayor ponderación dentro del índice. Para el día de hoy no tenemos programados resultados relevantes y ya continuaríamos el día de mañana con los resultados de CBS a cierre de mercado. En relación al mercado de divisas, vamos a ver cómo frente a las monedas fuertes el dólar amanece perdiendo. Vemos como solo la libra esterlina y el franco suizo lideran ganancias con avances del 0,61 y el 0,53 respectivamente. En las monedas emergentes vamos a ver que el panorama es bastante semejante. El dólar está perdiendo contra todas ellas. De hecho, el peso colombiano está liderando ganancias con una apertura sobre los 2.850 y un avance del 0,69. Frente a esto, les recuerdo que los temores inflacionarios han marcado un interés por las compras en metales que fue evidenciado el día anterior. El cobre se encamina a anotar la mayor alza semanal desde noviembre del 2016 con un avance para el 2018 del 6,5%. Relacionado también con las monedas, vamos a ver en la próxima gráfica el peso mexicano, donde puede llegar a verse algo de volatilidad durante la jornada de hoy, luego de que se conociera que el candidato de izquierda se mantiene liderando las intenciones de voto y ampliando la ventaja a casi 5 puntos, según un sondeo publicado el día de ayer en el diario El Economista. El peso registra una caída desde enero del 2018 de más del 6% en medio de la incertidumbre política y la pasada ronda de negociación del Telecán. Bueno, con relación al mercado petrolero, el día de ayer vimos un repunte finalmente luego de varias jornadas bajistas. Este repunte estuvo explicado por dos eventos. El primero de ellos, algo que dio tranquilidad con respecto a los inventarios en los Estados Unidos, si bien es cierto, aumentaron. Lo hicieron en 1.8 millones de barriles día, frente a una expectativa de 3.1 millones de barriles, y al dato del API, el Instituto Americano de Petróleo, de 3.9 millones de barriles. Aquí tal vez hay que, de todas maneras, matizar estas cifras de inventarios, entre comillas, como positivas para el mercado, teniendo en cuenta que los inventarios de gasolina aumentaron más de lo esperado, a pesar, número uno, de un menor uso de refinerías porque están entrando en fase de mantenimiento. eh, y tal vez más relevante tiene que ver la caída de lo que es la demanda de gasolina, que si bien es cierto históricamente sucede en estos meses del año, lo está haciendo un poco más fuerte. Por lo tanto, si bien es cierto hubo recuperación el día de ayer por este tema de inventarios de petróleo, hay que ser un poco precavidos con relación a la fortaleza o a lo que puede significar este tema de caída de demanda de gasolina más allá de lo que es acostumbrado. Y por otro lado, también lo que terminó de apuntalar el día de ayer el precio de mercado fue los anuncios de Riyadh, Arabia Saudita, de reducir las exportaciones para el mes de marzo, y esto con la finalidad de mantener un exceso de demanda frente a la oferta y a permitir que el mercado petrolero continúe esa tendencia de buscar un balance más saludable. Acá hay que recordar que Arabia Saudita tiene el interés de que los precios del petróleo se mantengan relativamente altos, teniendo en cuenta su interés de que en la segunda parte del año venda el 5% de participación de Aramco, y para que esto sea atractivo a los inversionistas seguramente va a tener que presentar un escenario de precios de petróleo relativamente estables y relativamente altos. Por otro lado, también el ministro de Energía saudí manifestó que no era el momento para reducir o en cierta medida flexibilizar el acuerdo de recortes de producción que tiene la OPEP con otros países por fuera de la organización, y se conoció que entre el 14 y 15 de abril va a haber una reunión entonces en esos países que están involucrados en este pacto. Desde la parte técnica, pues después de haberse conocido los datos de inventarios, vemos que el petróleo WTI
pues recuperó y se ubica sobre el nivel de los $60 el barril por el momento, pues dentro de una tendencia principalmente positiva que fue anunciada para mediados de julio del 2017. Nos mantenemos con esta visión a pesar de esta primera señal de agotamiento, pero pues que vemos el día de hoy esta recuperación sobre los $60 el barril. Y les recuerdo que debemos entonces monitorear lo que sería el nivel de los $58, que si se llega a atacar o consolidarse por debajo del mismo, tendríamos entonces confirmación de un cambio de tendencia para el petróleo. Gracias, Natalia. Con relación al mercado de renta fija, en los últimos días, la probabilidad que descuenta el mercado de cuatro incrementos de tasas de interés pasó del 13.8 al 18.7%. Esto, digamos, simplemente validando que esas cifras de inflación, sobre todo inflación básica de máximos de manera mensual desde agosto del 2005, pues es un factor relevante para los inversionistas. Ustedes están observando hoy pérdidas en la mayoría de mercados, pero tal vez lo más diciente fue que esa pérdida se presentó el día de ayer, pasando tasas de tesoros del 2,81 a esta madrugada a niveles del 2,92, 2,93%. Si hiciéramos la presentación de la dinámica de tasas de tesoros a 10 años de las últimas dos jornadas, queda totalmente claro lo que ocurrió en términos de tasas de interés el día de ayer, en el momento en que estábamos haciendo el comité, tasas cercanas al 2,82, 2,81%. Luego de las cifras de inflación, un fuerte incremento a niveles del 2,87. Paulatinamente las tasas continúan incrementándose a lo largo de la jornada a niveles del 2,90, 2,91. Esta madrugada, digamos que en cierta medida se han mantenido esos incrementos. Y pues acá queda la duda de si efectivamente los mercados están correlacionados, si estos incrementos de tasas de interés en las tasas de tesoros van a estar relacionadas con una eventual caída de los precios de las acciones. No está funcionando así. Hasta el momento, la inflación solo está impactando el mercado de renta fija. Pues ya vimos que el accionario mejoró, el petrolero mejoró y el de divisas no le está dando valor al dólar frente al resto de moneda, a pesar de las especulaciones de que la Fed tenga que ser más agresivo en términos de tasas de interés. Hoy relevante, como mencionábamos, la subasta en los Estados Unidos de, eh, de títulos indexados a la inflación, conocidos como TIPS, hacia la 1 de la tarde. Son cerca de 7 billones de dólares que van a estar siendo subastados. Por un lado, tenemos presiones alcistas en tasas fijas, pero por el otro lado, en teoría debería haber beneficio por la sorpresa inflacionaria del mes de enero. Hasta aquí lo que fue el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, pues donde ayer simplemente confirmamos nuevamente que esos signos generalizados de recuperación económica que se habla son un poco dudosos. Simplemente para presentar lo ocurrido ayer con temas de comercio. em, Se presentó una contracción del 3.8% de las ventas del comercio, cuando el mercado esperaba una contracción menor del 1.6%. GSC tenía una expectativa de contracción del 2%. Es decir, la contracción de ese 3.8% casi duplicó nuestra expectativa. Cuando miramos un poco más pormenorizado qué sucedió, efectivamente en el mes de diciembre lo que fue vehículos y motos tuvo una contracción del 27%. En ausencia de esto, la dinámica habría sido razonablemente más positiva. Sin embargo, Fenalco ya el día de hoy para el mes de enero nuevamente contracción del sector de vehículos, 4.7%. Cayeron el número de matrículas nuevas durante este mes, un poco más de 16.000 matrículas durante el mes de enero de 2018, lo cual pues continúa mostrando que esta recuperación generalizada, por lo menos en lo que es el tema de comercio, no es tan evidente. Eso sí, el día de hoy podremos ver una recuperación en lo que es el tema de confianza del consumidor, que me estaría augurando una mejor dinámica, no ya, sino dentro de aproximadamente 6 meses. En el lado de la industria, también el día de ayer teníamos esta publicación donde pues eventualmente podríamos considerar como positivo que su contracción haya sido menor a la que estábamos esperando. En GSC teníamos una expectativa del 1.7% de contracción. El mercado tenía una expectativa de contracción un poco más grande, cerca del 2.3%, nosotros estábamos más moderados y el dato de contracción de la industria fue del 0.8% para
el mes de diciembre. Aquí, en temas industriales, es relevante recordarles que si no hubiera sido por temas de refinación, la contracción había sido más alta. Durante todo el año 2017 la industria se contrajo cerca del 0.6%. Si excluimos este tema de refinación, la contracción del sector industrial habría sido del 1.9% y acá simplemente es un sigma de que el tema de recuperación generalizada no parece tan evidente. La ANDI también hizo su medición propia, esta es la agremiación de industriales, y mostró que durante el 2017 la industria se contrajo el 1.1%. Es uno de los temas pendientes que tiene el gobierno para presentar. Con relación eh, a los temas económicos, pues bien, no todo ha sido negativo. El día de ayer se conoció las cifras de balanza comercial de Colombia, donde el Ministerio de Hacienda lo presentaba como algo muy positivo. El día de ayer, como ustedes pues lo ven, las importaciones moderaron su nivel de 3.9, casi 4 billones de dólares en el mes de noviembre, a cerca de 3.6 billones, un poco más de eso para el mes de diciembre. El mercado esperaba 3.8. Esto permitió que la balanza comercial fuera superavitaria. Esto es una noticia muy positiva desde el punto de vista de ventas y compras internacionales. Es la primera vez que la balanza eh, comercial es superavitaria desde el año 2014. Esto es en cierta medida favorable, pero cuando uno empieza a mirar las razones por las cuales ocurre esto, pues no se ve a que Colombia tenga una oferta exportable diversificada o que estemos aumentando los volúmenes de exportación, sino como ustedes bien saben y ya lo intuyen, ha sido la recuperación de los precios del petróleo lo que ha facilitado este incremento de exportaciones y en cierta medida presentar un descenso del 44% en el déficit comercial entre el año 2017 y el año 2016. Por lo tanto, de aquí en adelante podríamos mantener en cierta medida estas noticias relativamente favorables por razones de precio y no de cantidad. Por lo tanto, aquí nuestra dependencia del sector petrolero se mantiene. Y hoy, relevante ver lo que sería la publicación de crecimiento colombiano. El mercado, como ustedes pueden ver, tiene una expectativa cercano al 1.8%. Y con relación a esto, pues en GSC tenemos una visión similar. Cuando ustedes hacen una discriminación o tratamos de ver cómo fue ese comportamiento sectorial, estamos puede haber noticias favorables. El tema de minas y canteras, estamos pronosticando un incremento de casi 7% de este sector y esto básicamente, número uno, a que el cierre del año 2018, la producción de petróleo de Colombia se estabilizó cerca de los 860.000 barriles día, pero tal vez más relevante fue la dinámica del sector carbón. Vimos un incremento muy fuerte de las exportaciones en términos de toneladas de carbón y acá este sector en teoría podría ayudar. Algo que podría ser un poco decepcionante es el sector agropecuario que durante el 2017 había estado liderando los sectores en términos de crecimiento. Hemos visto con reducción en la producción de café, también un impacto negativo en temas de sacrificio de ganado y otros indicadores colaterales que nos muestran que deberíamos ser menos optimistas, por eso tenemos una expectativa relativamente plana en este sector. La industria, como ustedes pueden ver, nos habíamos anticipado a que las cifras de diciembre no iban a ser tan buenas, esperamos una contracción en temas industriales para el último trimestre del 2014. También nuevamente en temas de construcción no somos muy optimistas, hay un tema de producción de cemento interna que no ha sido tan favorable y en comercio somos muy planos, como ya vimos las cifras de ventas del comercio no fueron muy buenas para el mes de diciembre ni para el año como un todo. Creemos que el trimestre va a ser plano acá. Eventualmente, lo más favorable sería el tema de impuestos. Vimos una reacción favorable al cierre del año y esto pues obviamente en vista de la reforma tributaria sirva este momento para decir que esos efectos positivos de tema de impuestos no van a ser tan altos como se pensaban previamente y por eso el crecimiento del trimestre lo hemos calculado en cerca del 1,86%, con lo que el crecimiento de todo el año será del 1,58, es decir, ni siquiera llegamos al nivel del 1,6 y va a ser el dato más bajo de crecimiento desde la crisis de finales de los 90 cuando hubo contracción. Si lo quisiera comparar con el año 2009, que era el impacto de la crisis financiera de Estados Unidos, Colombia creció el 1,65%, es decir, ese 1,58 que estamos viendo en este momento está aún peor que ese momento de la crisis financiera internacional. Por eso nos mostramos muy precavidos ante esas afirmaciones del ministro de Hacienda de que hay indicadores generalizados de recuperación económica del país.
Pasando con las noticias corporativas, la primera de ellas tiene que ver con Grupo Argos. El día de ayer se comunicó y la compañía ya dio a conocer el esquema de participación que tendrá en la próxima OPA convocada por Celsia, que les recuerdo que será por el 14% de las acciones de EPSA. La compañía participará con 34.635 millones de acciones, lo que corresponde a un 9,99% del 11,86% que tiene actualmente el Grupo Argos sobre EPSA y que pues en cifra de acciones corresponde a 41 millones de acciones aproximadamente. Con esto en mente, pues Argos no venderá toda la participación que tiene en EPSA, lo que creemos que obedece pues algún aspecto del gobierno corporativo a una estrategia de la compañía que les recuerdo es matriz de Celsia y frente a la cual el día de hoy podríamos ver desde la parte de la acción algo de volatilidad y de recuperación al alza. Hemos visto que pues esta acción no estuvo exenta a lo que fue la caída generalizada de las acciones, por lo cual el día de hoy, después de haberse conocido esta noticia y que sería pues una demanda de un poco más de 6 billones de pesos por los 34 millones de acciones que serán demandadas. Les recuerdo un precio de 18.900 pesos, podríamos entonces ver una recuperación incluso hacia los 20.500 pesos. En cuanto a otras noticias ya relacionadas con el mercado, el día de ayer tuvimos algo de información respecto al rebalanceo del MSCI. La firma reveló que no hubo cambios para las acciones de Colombia, decidió que no habrá ingresos en sus índices de empresas colombianas ni de la región y las dos acciones que entrarían al índice de mercados emergentes serían una acción de China, una empresa de China que es el CIFI Holdings y East Eastern Company de Egipto. El índice pues, de mercados emergentes, les recuerdo, incluye aproximadamente 10 acciones, las primeras 10 acciones que componen el índice Colcap, con un 12% en Ecopetrol y un 11,5% en preferencial Bancolombia. En cuanto al calendario de renta variable, ya les recuerdo que para la semana no tenemos más resultados corporativos. Reiniciaríamos el día miércoles con los resultados de Bancolombia y de Éxito a cierre de mercado y el día jueves con los resultados de Grupo Argos y Nutresa. Pasando con el índice Colcap, vamos a ver cómo el día de ayer veíamos una recuperación muy en línea con la dinámica que presentan las acciones en Estados Unidos. Vimos un cierre sobre los 1.518 puntos, a pesar de que continuamos con una tendencia a la baja, pues ya se encuentra atacando la segunda banda del indicador. Solo nos resta atacar lo que sería el nivel de los 1.522 al alza para confirmar el cambio de tendencia y después tendría algo de resistencia en lo que sería el nivel Fibonacci de los 1.530 puntos. Por el momento, pues mantenemos esta visión de recuperación durante las próximas jornadas en línea a atacar ese nivel de los 1.530 puntos. Pasando ya con el análisis de la acción de Cementos Argos, vamos a ver cómo esta tuvo una caída del 0,19 en la jornada anterior. Vemos que pues después de haberse salido del rango que venía oscilando entre los 11.500 y los 12.200 pesos, vimos una caída hasta los 10.500 pesos, que les recuerdo es un nivel de soporte bastante importante para la acción y ya como resultado de la caída que tuvimos en las acciones, pues se está ubicando cerca de este nivel. Este será pues un nivel esencial para monitorear durante las próximas jornadas, a pesar de que tenemos esta nueva señal de tendencia a la baja, consideramos que es un nivel pues de ingreso importante para la acción, pero pues que debe estar muy correlacionado con la visión que se tiene fundamental de la compañía y que pues puede haber algo de volatilidad o de recuperación hacia los 11.000 pesos durante las próximas jornadas. Y pasando con la acción de Grupo Sura ordinaria, vamos a ver cómo esta tuvo una valorización del 0,37%, cerrando sobre los 38.360. Sobre la misma, pues se ha registrado una caída desde que fue anunciado el agotamiento por parte del indicador de más del 6,3%. Nos ubicamos de cerca de ese nivel de los 38.350 pesos. Este nivel ya pues más cercano a lo que sería los 38.000 es el soporte ideal para la empresa. Les recuerdo que pues esta es la parte baja de este canal de negociación que ha mantenido la acción durante los últimos 2 años, por lo cual pues será ideal
monitorear este nivel durante las próximas jornadas. Vemos que pues ya está atacando la última banda del oscilador, por lo cual pues nos mantenemos digamos que monitoreando la acción durante las próximas jornadas. Y pasando en lo relacionado con el peso colombiano, vimos una jornada a la baja cerrando sobre los 2.870 pesos. Vamos a ver ya una apertura también a la baja. De hecho, nuestro indicador pues ya nos está marcando un cambio de tendencia a la apertura de hoy, atacando los 2.863 a la baja y en línea acercarse una vez más hacia el nivel clave de los 2.850 pesos. Les recuerdo, pues este nivel sería a monitorear durante el mercado intradiario y si se llega a dar de pronto una recuperación cercana a los 2.870 pesos, pues volveríamos entonces hacia el movimiento al alza. Y finalmente lo relacionado con los test del 2024, estos cerraron sobre el 6.22 y vemos pues que se dio un nuevo ataque a ese nivel del 6.20 que pues ha sido una resistencia importante, ya pues se mantiene por encima de las tres bandas y les recuerdo que pues los niveles a monitorear si continúa esta tendencia positiva serían los niveles del 6.16, 6.22 y el 6.31 en el corto plazo. Les recuerdo la tendencia estructural pues ya se mantiene en terreno positivo, por lo cual pues nos mantenemos al alza en términos de tasa para los títulos de referencia del 2024. Aquí damos por terminado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse a las 8 de la mañana por redes sociales. Feliz día para todos.